Buenas noches. Buenas noches. Pues, bien, vamos a iniciar, chicos, esta clase del día de hoy, esta sesión, pues donde, como siempre, tratamos de que quede, pues claro y entendido nuestros temas, nuestro, nuestro contenido que vamos a ver el día de hoy. Y pues bueno, vamos a continuar en este curso que ya venimos desde hace varias semanas teniendo. Les ofrezco una disculpa, por ahí, por motivos personales, pues no pudimos tener la clase pasada. Una disculpa, chicos, pero bueno, aquí estamos y vamos a continuar con pues esta clase de estadística. Y bueno, hoy vamos a ver como continuidad de lo que estuvimos viendo la clase pasada, chicos, la sesión pasada. Bueno, vamos a ver, a continuar más bien con estas medidas de este curso de estadística y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las medidas de dispersión, ¿sale? La clase pasada, chicos, vimos cómo las medidas de tendencia central, estas medidas que se especifican o especializan en medir el centro de cualquier conjunto de datos y cómo en una distribución normal se presentan estas medidas. Bueno, el día de hoy vamos a continuar bajo ese mismo esquema, pero ahora vamos a ver lo que son las medidas de dispersión, es decir, cómo estas medidas van a complementar, chicos, a las medidas de tendencia central y juntas o en total nos van a permitir tener un mayor enfoque, un mayor horizonte, un mayor panorama para poder tomar cualquier decisión respecto a lo que estemos haciendo, ¿sale? Estas medidas nos van a permitir conocer, chicos, el rango en que los datos se dispersan respecto de la mediana y de la media, que van a estar en el centro, pues, de nuestra distribución o de nuestro arreglo de datos. Y pues bueno, van a permitir que tengamos una perspectiva más amplia, jóvenes, de cómo es la distribución de estos datos. ¿Sale? Al final del día, las medidas de tendencia central son importantes, jóvenes, pero estas medidas no nos permiten saber cómo es que pudiese distribuirse los datos alrededor de la media, porque puede ser que haya dos arreglos, chicos, que tengan la misma media, pero van a tener distinta eh, varianza y al tener distinta varianza van a tener también una desviación típica o desviación estándar diferente, ¿sí? Y aunque puede darse el caso, chicos, de que la media aritmética sea la misma, pues a lo mejor la desviación estándar no. Y esto nos permite tipificar qué tan dispersos, qué tan desparramados, qué tan alejados o compactos están los datos de los que estamos hablando, del arreglo que estamos hablando. ¿Sale? Para eso es que necesitamos conocer y aprender, chicos, cómo se hacen los cálculos y las cuentas, sobre todo, para poder calcular estas medidas. Estas medidas se van a dividir, pues, en varias, pero hay cuatro principales que son las que me interesan y quiero que aprendan a calcular. En primer lugar, vamos a aprender a calcular la varianza. ¿Sale? La varianza nos va a permitir calcular otras dos medidas que también son muy importantes, ¿vale? A partir del cálculo de la varianza, ya vamos a poder obtener la desviación estándar o desviación típica, ¿sale? Es lo mismo. Y a partir de la desviación estándar, vamos a poder calcular también el coeficiente de variación que se mide o se expresa en porcentajes.
También, chicos, vamos a aprender a calcular el rango o recorrido, también se le conoce así. Y esperemos que nos dé tiempo y aprendamos también a calcular la desviación media. ¿Sale? ¿Qué miden estos datos, chicos? Bueno, nos permiten conocer los cuadrados como las varianzas y a partir de ahí la raíz cuadrada de sigma cuadrada, que es propiamente la representación de la varianza, va a ser la desviación estándar o sigma. Se representa con una letra del alfabeto griego que se llama sigma. Y esta es propiamente la desviación estándar, es la que nos permite conocer qué tan juntos o qué tan alejados es el segmento donde están los datos de los cuales estamos hablando. ¿Vale? Pero bueno, chicos, esta breve introducción pues nos va a servir un poquito para que ustedes comprendan o tratemos de comprender. Vamos a ir a la presentación ahorita y más detalladamente vamos a ir hablando eh, pues de cada una de las medidas de dispersión que vamos a ir viendo. Si existiese, como siempre, chicos, alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto, jóvenes, estamos para pues tratar de disiparla. Y si no la podemos disipar, bueno, podemos buscar investigar hasta que quede clara esta duda, ¿sale? Bien, chicos, les voy a compartir la presentación y en cuanto la tengan, me avisan, por favor, para que podamos, pues, empezar más bien esta, esta clase, ¿sale? ¿Ya la tenemos, chicos? Sí, profe, ya Ok. Bien, chicos, les voy a cerrar un momentito la cámara para que tengamos una mayor fluidez en cuanto a el ancho de banda, porque, pues ya ven, ¿no? Hemos tenido muchos problemas por esta zona del país con los apagones y sobre todo con el internet. Y pues esto hace que se limite un poquito pues la calidad. Entonces les voy a cerrar un poquito la cámara y vamos a ir platicando de lo que son estas medidas de dispersión. ¿Va? Bien, chicos. Bueno, miren, en primer lugar, pues tenemos lo que son estas medidas de dispersión de las que propiamente ya platicamos. Y pues bueno, vamos a iniciar. Primero que nada es importante, chicos, que ustedes sepan qué son las medidas de dispersión. Porque puede ser que las escuchemos, puede ser que las hayamos oído alguna vez, pero no sabemos exactamente para qué son y cómo es que se calculan, ¿sale? Entonces, bueno, primero que nada es importante que sepan qué son. ¿Y qué van a hacer estas medidas de dispersión? Bueno, son aquellas que muestran la variabilidad de una distribución, indicando por medio de un número si las diferentes puntuaciones de una variable están muy alejadas o no de la media. ¿Sale? Cuanto mayor sea ese valor, mayor será la variabilidad. Cuanto menor sea, más homogénea será a la media o con respecto de la media. Así se sabe si todos los casos son parecidos o varían mucho entre ellos. Bien, chicos, cuando hablamos de una distribución, nos referimos a cualquier conjunto de datos que se están distribuyendo de una manera preferentemente normal, porque distribuciones hay muchos tipos, chicos, que también esperemos que nos dé tiempo de verlos. Bueno, cuando hablamos de dispersión, viene de la palabra dispersa o dispersar, del, eh,
pues el verbo, y esto se refiere a qué tan homogénea o no es la población o son los datos a los que nos estamos refiriendo con respecto de la media. ¿Por qué con la media? Porque la media es justamente la mitad, chicos, recuerden. Entonces, podemos estar hablando, por ejemplo, se me ocurre, chicos, de un club de voleibol donde pues hay niños de secundaria que están aprendiendo o que se están formando en esta disciplina. Pero ojo que no todos los niños, aunque van a la secundaria, tienen la misma estatura ni la misma edad. Entonces ahí ya tenemos dos variables que pudiéramos medir. Y eso bien pudiera ser, chicos, una correlación. ¿Sale? Pero quedémonos con la edad primero, chicos. Puede ser que este grupo de niños, todavía son propiamente niños, todos van a la secundaria, pero hay algunos que tienen 13, otros que tienen 12, otros 14, otros 15, y entonces no hay como que esa homogeneidad de la edad, chicos. Y es ahí que si nosotros tenemos en ese club, por ejemplo, 30 niños, si nosotros calculamos su media aritmética, para calcular la media o el promedio, ya saben que lo que hacemos es la sumatoria de X y X y van a ser todos los datos y la sumatoria, bueno, este símbolo griego también nos va a indicar que tenemos que sumar todos los datos. Al sumarlos, los tenemos o los debemos más bien dividir por n o entre n. ¿Qué va a ser n? Bueno, la cantidad de datos totales o de apreciaciones o de eventos o de X cosa que tengamos. Principalmente todos los datos que haya, ¿sale? Entonces, bueno, lo que vamos a tener ahí es el promedio. Con respecto a ese promedio, si nosotros calculamos su varianza y posteriormente su desviación estándar, entonces vamos a ver que en el centro vamos a tener la media y los datos se van a dispersar alrededor de la media. A eso se refiere, a qué tan alejados o qué tan regados están de la media. ¿Sale? Por otro lado, las medidas de dispersión cuantifican la separación, la dispersión, la variabilidad, como ustedes le quieran llamar, chicos, de los valores de la distribución respecto del valor central. ¿Sale? ¿Podemos ver el puntero del mouse, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ok, sí se ve. muy bien. Donde se ubica el puntero, chicos, esta es la media aritmética. Ojo, que media aritmética y media geométrica no es la misma. Esta es aritmética. Es el centro de la distribución. Y aquí, chicos, vamos a encontrar varias propiedades. Por ejemplo, las distribuciones tienen o poseen una simetría. Si nosotros colocáramos un espejo justo aquí a la mitad y lo pudiéramos ver hacia un lado, veríamos que es este ejemplo, chicos, completamente simétrico. ¿Por qué? Porque lo mismo hay en este lado, toda esta distribución hasta la colita que ustedes ven acá es exactamente igual o idéntico a este lado por la izquierda hasta la colita que ven acá, ¿sale? Y entonces en el centro de esta distribución vamos a encontrar la media. La media se va a representar por una X con una línea, un guión arriba, ¿sale? Hacia la derecha vamos a tener la media más sigma
y luego la media más 2 veces sigma, ¿sale? Hacia el lado izquierdo vamos a tener la media más sigma también y luego la media menos 2 veces sigma. Acuérdense que al igual que en el plano cartesiano, chicos, debemos tener muy claros los cuadrantes de los cuales estamos hablando y cómo es, ¿cómo les digo? ¿Cómo es la distribución positiva y negativa dentro de cada cuadrante que hay en el plano? Porque esto tiene mucho que ver. Si ustedes observan, aquí estamos viendo un cuadrante dentro del plano y tenemos dos ejes porque tenemos dos dimensiones, ¿sale? Entonces, en base a eso, se va a basar estas medidas de dispersión. ¿En qué tan lejos están de la media? ¿Cómo se dispersan por todas estas partes los datos dentro de la distribución? Ojo, dentro de esta distribución que se presume es normal. Recuerden que el área que nos importa es la que está bajo la curva. ¿Ok? Esa es nuestra área de interés, la que está bajo la curva. Y ahí, pues bueno, aplican otros principios matemáticos que ya, pues ustedes deben saber, ¿no? Como la integral, que es el cálculo del área bajo la curva. Y bueno, otra pregunta que se nos viene, bueno, perdón chicos, antes de avanzar, ¿alguna duda? ¿Quedó claro cómo es que se distribuyen o se dispersan los datos alrededor de la media? Antes de que continuemos, chicos. Todo claro, profe, de mi parte. Ok, muy bien. Bueno, dentro de todo esto, chicos, surge otra pregunta que también es bien importante. ¿Por qué surgen las medidas de dispersión? ¿Quién rayos las inventó? ¿Para qué? Y bueno, la realidad, jóvenes, es que en nuestro mundo complejo hay un montón de situaciones que el hombre no deja de preguntarse o no deja de cuestionarse y que afortunadamente, chicos, ha habido gente que la ha investigado y que pues ha logrado que nuestra vida sea más cómoda, más fácil y sobre todo pues que podamos dar explicación o propiamente dar respuesta a muchas incógnitas, a muchas preguntas y pues a mejorar nuestra calidad de vida, que eso es lo importante, ¿no? Tras años de evolución y desde que la estadística se gestó como tal, han surgido necesidades muchas, chicos, muchas. Tenemos desde que el hombre está sobre la faz de la tierra las necesidades básicas como de vivienda, de alimento, de ropa, ¿sí? Pero también tenemos necesidades secundarias que nos han ayudado a facilitarnos la vida. Y estas necesidades tales como contar, agrupar, medir o distribuir. Y es ahí donde vienen un montón de preguntas, porque, bueno, ustedes se imaginan, traten de echar a andar su mente pensando cómo sería o cómo imaginan ustedes que sería la vida tal cual si no hubiésemos conocido las matemáticas desde la época de los sumerios. ¿Cómo creen que sería esta parte de la vida? Porque hoy en día, chicos, a todos nos gustan muchas comodidades que tenemos y nos gusta saber cosas y nos gusta usar la tecnología. Y la tecnología, chicos, surge precisamente de estas ciencias, principalmente de las matemáticas. Aunque es una ciencia que ha sido muy satanizada,
porque desde pequeños a los niños les inculcan el miedo, pues a este tipo de ciencias exactas, porque escuchan matemáticas y todos los chicos tiemblan y los jóvenes les da miedo, cuando es en realidad una ciencia bastante sencilla, bastante exacta y que nos ha traído demasiado, demasiado beneficio hasta nuestra época, ¿sí? Y a lo mejor a veces, como les digo a mis alumnos de prepa, pues a veces no nos explican, ¿no? ¿Dónde está el fundamento matemático? ¿Dónde lo uso yo en la vida diaria? Pero créanme, chicos, ustedes que ya son universitarios y que están a punto de culminar una carrera, algunos, en la vida diaria usamos procedimientos matemáticos siempre. Desde que ustedes toman el celular, hay un algoritmo funcionando dentro, hay un motor de búsqueda, ¿sí? Somos fans de las redes sociales, somos fans del YouTube, somos fans de todo eso. Y para que eso funcione, chicos, tuvo que haber un programador, tuvo que haber un ordenador que fuese programado por un ingeniero en sistemas. Y esa programación utiliza códigos binarios, utiliza algoritmos matemáticos, ¿sí? Para que ustedes le puchen ahí al YouTube y digan, es que el algoritmo me está sugiriendo los mismos videos, porque lo que ves es lo que te está sugiriendo. Pues déjenme decirles, chicos, que el algoritmo realmente no existe, porque el algoritmo son ustedes. Ustedes fueron los que le pucharon ahí en un video de fútbol y lo que hizo ese motor de búsqueda únicamente fue detectar que a ustedes les gusta ese contenido y lo empezó a sugerir. Entonces, hasta en eso tenemos la necesidad de utilizar ciencia y principalmente matemáticas. Y en el caso de la estadística, chicos, pues no es otra cosa que un complejo matemático, un arreglo matemático usado para contar, agrupar, medir y sobre todo en este contexto que nos ocupa, distribuir. Y en el caso de las medidas de dispersión, pues surgen por la necesidad de saber qué tantos datos se alejaban de la medida central. Es decir, cuántos datos yo tengo, cuál es el centro y hacia dónde tienden a dispersarse todos los demás. ¿Sale? Pero bueno, en el ejemplo que yo les decía, que pensáramos cómo era la vida, es porque también sin la estadística, aunque no menos importante que las matemáticas, también nos ha permitido conocer un montón de datos y ayudarnos en el beneficio de nuestra vida diaria. Tal es el caso, chicos, reciente que tuvimos, pues lamentablemente, esta pandemia mundial de SARS-CoV-2. Y bueno, aquí el uso y la aplicación de la estadística fue determinante. ¿Por qué? Porque nos permite realizar un conteo, nos permite proyectar algo que no ha sucedido, inferirlo, nos permite crear una curva de crecimiento, saber, poder contar, poder medir, ¿sale? Entonces, sí tiene un beneficio, sí tiene estas medidas de dispersión un beneficio bastante, bastante importante, ¿sí? Y hablando de estos beneficios, pues nos lleva a otra pregunta, ¿para qué nos sirve? Y bueno, nos sirve porque nos proporciona información adicional que permite juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central. Y también si los datos se encuentran ampliamente dispersos, pues la posición central es menos representativa de los datos, ¿sale? Es decir, nos permite saber qué tan aglutinados está la información o qué tan dispersa está con respecto a la media o a la medida que está en el centro de tendencia central. Vuelvo a lo mismo, tiene bastantes usos, chicos. Yo ya les compartí por ahí uno que se me ocurrió referente a estos pues tristes y lamentables acontecimientos porque desgraciadamente o infortunadamente
pues este evento como una pandemia nos dejó muchísimas muertes, ¿sí? Y pues fue algo muy difícil de superar en todos los aspectos, pero gracias a estas herramientas pues nos permitió conocer el crecimiento, la forma del contagio, cómo era el crecimiento exponencial de los contagiados y sobre todo nos permitió incluso saber, chicos, cuánto se dispersaba el virus dentro de un autobús, por ejemplo, con que una persona estornudara. Y ahí podemos calcular la media y nos sirve muchísimo conocer la dispersión del virus dentro de esa parte del autobús. Y entonces, chicos, este es el ejemplo que yo les pongo, que se me ocurre. ¿Qué ejemplo se les ocurre a ustedes? A ver, platíquenme uno de los ejemplos que se les venga a la cabeza, donde podamos usar esta dispersión estadística para poder obtener un beneficio o una ventaja. ¿Qué ejemplo pondrían ustedes, chicos? ¿Ninguno? No se me viene ninguno a la mente, profe. Hay infinidad de ejemplos, Eric. Mira, otro ejemplo, les voy a seguir ayudando. Otro ejemplo que tenemos puede ser, hablando sobre el mismo tema, las vacunas y cómo se dispersa y se concentran estos datos para poder saber la eficacia y la efectividad de las primeras vacunas que se hicieron. ¿Sale? Y pues bueno, eso es en algún ejemplo que hablamos de la salud. Pero miren, si hiciéramos imagínense que hay un bosque o una selva que se quemó y vamos a reforestar con alguna especie, ¿no? Que no es de ese lugar. ¿Qué debemos hacer primero? Bueno, tenemos que hacer cálculos, chicos, para ver el proceso de germinación, calcular la media, cuánto es lo que, según la estadística, nos va a permitir obtener en un cálculo y cuánto se va a dispersar o cuánto se va a disparar. Puede ser la tasa de supervivencia o puede ser de mortalidad de la planta. Y eso también nos permite calcularlo. Y podemos hacer, vuelvo a repetir, incluso correlación de todo esto. ¿Sale? Y ahí tenemos otro ejemplo, chicos. Si queremos saber, por ejemplo, en un gimnasio, ¿sí? ¿Cuál es la masa muscular, por ejemplo, de las personas que van, o la edad, o la estatura? Y todos estos datos, chicos, nos permiten jugar con estas medidas, tanto de tendencia central como de dispersión, ¿sale? Y ahí tenemos otro ejemplo más. Entonces, en la vida diaria, en la vida cotidiana, chicos, hay bastantes ejemplos de todo esto que les estoy hablando. Bien, las medidas de dispersión, hablábamos hace rato de 4. La varianza, que es una de las principales, el rango o recorrido, la desviación media, la desviación estándar, o también se le conoce como desviación típica, ¿sí? Y aquí nos falta uno más, que es el coeficiente de variación. Aunque no son las únicas, chicos, porque hay más medidas de dispersión. Bueno, estas son las principales que se conocen y que se usan para obtener todo lo que les estoy diciendo. ¿Sale? Vamos a ver detalladamente una por una. La varianza, primero que nada.
Bueno, la varianza, chicos, no es otra cosa que el cuadrado de la desviación estándar o la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sale? Se define como la medida de las diferencias con la media elevadas al cuadrado. ¿Sale? Es la media de las diferencias con la media elevadas al cuadrado. ¿Sale? ¿Cómo se calcula esto? O bueno, en otras palabras, se siguen estos pasos. Se calcula la media en primer lugar, es decir, chicos, el promedio de los números. Y ahora por cada número se resta la media y el resultado se eleva al cuadrado. Por eso se dice que es la diferencia elevada al cuadrado. ¿Por qué es una resta? Fíjense bien, chicos. Primero, calculamos la media aritmética. Eso es imprescindible de todos los datos que nos den, ya sea 1, 2, 5, 7. Lo sumamos y obtenemos el promedio. ¿Sale? Ya que tenemos el promedio, aplicamos una fórmula que ya un poquito más adelante la vamos a ver. Y esta fórmula nos dice que la varianza es igual a la sumatoria de x, y o x menos la media y todo eso elevado al cuadrado, ¿sí? Entre n. Ahora, el cálculo de la media de esas diferencias siempre es al cuadrado. Y nos dice ahí, ¿pero por qué al cuadrado? Bueno, aquí tenemos un ejemplo para que nos sea un poquito más fácil entenderlo, ¿no? Tú y tus amigos midieron las alturas de nuestros perros. Estas alturas, chicos, están dadas en milímetros. Fíjense bien, las alturas son tomadas a los hombros y son, dependiendo la raza de estos caninos, es la variación de la altura. Hay uno de 600 milímetros, otro de 470 milímetros, otro de 170 milímetros, uno más de 430 milímetros y otro de 300 milímetros. ¿Sale? Y bueno, vamos por partes. Calculemos, nos dice, calcula la media, la varianza y la desviación estándar. Y bueno, la respuesta, porque ya la tenemos aquí, primero calculamos la media. Y la media, recuerden chicos, que es un promedio. Vamos a sumar 600 que mide pues como algo así como Boxer o Rottweiler que está aquí, más 470 que mide eh, perrito que está acá, más 430 que mide este otro perrito, más 300 que mide este otro de acá, sale más 170 que mide el más pequeño. Y bueno, este promedio lo calculamos sumando estos 5 datos que tenemos y dividido entre 5. La suma total de estos datos me va a dar 1970 y al dividirlo entre 5 obtenemos una media aritmética de 394. 394, ¿qué? Milímetros. Las unidades son bien importantes, chicos. Debemos tomar en cuenta siempre en qué unidades o en qué, pues propiamente unidades nos los están dando para que no nos confundamos. ¿Sale? Bueno, ahora calculemos la diferencia de cada altura con respecto de la media. ¿Sale?
Para calcular la varianza, tomamos cada diferencia, la elevamos al cuadrado, ¿sí? Con respecto de la media. La varianza, chicos, se representa con esta pequeña letra que vemos aquí, que parece como una O con una ligera colita y se llama sigma. El símbolo de la varianza, vamos a llamarle de ese modo, es sigma cuadrada. ¿Sí? La varianza siempre, chicos, ténganlo muy presente, se da en unidades al cuadrado. ¿Sale? Bueno, ¿de dónde salen esos números? Estos que ustedes ven aquí, que a lo mejor digan, bueno, pero ¿por qué? ¿O de dónde salieron? Bueno, salieron de la diferencia. Si se acuerdan, tenemos por acá una medida, 600, 470, 170, 430 y 300. Estas medidas son porque a esos 600 le restamos la media y nos va a dar 206. ¿Cuál era la media? ¿Cuánto valía la media? Bueno, acá la tenemos 394. ¿Sale? Entonces a esos 600 le restamos 394 y nos va a dar esto, 206, 76, menos 224, 36, menos 94. Ya tenemos, chicos, si se dan cuenta, la diferencia, el valor original menos la media, ¿sale? Y eso nos va a dar estos resultados. Originalmente, chicos, se suele poner, como lo ven representado acá, entre paréntesis para no confundirnos y de ahí lo elevamos al cuadrado, ¿sale? Bien. Ojo, chicos, que yo les recomiendo que primero hagamos la resta o la diferencia y luego elevamos al cuadrado. ¿Cómo se eleva al cuadrado, chicos? No es multiplicando por 2, es multiplicando por sí mismo, ¿sale? Si no sabemos usar la calculadora científica, que ya trae una tecla que dice por ahí, si no estoy mal, x cuadrada, x al cuadrado, bueno, podemos multiplicar la cantidad por la misma cantidad, ¿sale? Esto, chicos, nos va a dar la cantidad de 108,520 que vamos a dividir entre n. ¿Cuál es n? La cantidad de datos, ¿sale? Aquí va a depender, chicos, de si estamos hablando de una varianza para una población o una varianza para una muestra en el caso de datos no agrupados, ¿sale? ¿A qué se refiere con esto de datos no agrupados? Es decir, que no es una tabla, que no hay intervalos, ¿sale? Que son datos comunes y corrientes y que no rebasan los 30 o 40 datos, ¿sale? A eso se refiere cuando ustedes escuchen el término datos no agrupados. Cuando hablamos de datos agrupados, chicos, entonces vamos a hablar de tablas. Tablas que tienen, por ejemplo, la media, eh, la frecuencia absoluta acumulada, y todas estas columnas que vamos creando como tablas y que nos representan alguna operación, chicos, ¿sale? Pero en este caso, hablamos de datos no agrupados, es decir, no están por categorías, no es una tabla, entonces es mucho más práctico, pues, resolverlo de esta manera. Si nuestro ejemplo fuese una muestra de alguna población, entonces tendríamos que dividirlo por n-1, ¿sale? En este caso, vamos a pensar que es un ejemplo de una población y se está dividiendo entre n. Y n vale 5. ¿Por qué 5?
porque son la cantidad de datos que tenemos. Acuérdense que N es la cantidad de exhibiciones que conocemos dentro de nuestra distribución. ¿Sale? Y hacemos la operación, ya elevamos al cuadrado y ahora sumamos y nos da la cantidad de 108.520. Esos 108.520 los dividimos entre 5 y nos va a dar 21.704. Ahora, esos 21.704 van a ser la varianza. La varianza, chicos, se va a expresar en milímetros al cuadrado, ¿sale? Y bueno, ya que obtuvimos la varianza, ahora vamos a obtener la desviación estándar. Y la desviación estándar no va a ser otra cosa que la raíz de sigma cuadrada, es decir, la raíz de la varianza. Así que la desviación estándar va a ser simplemente sigma. ¿Ya vieron cómo cambia de sigma cuadrada aquí arriba, que es la varianza, a sigma, que es la raíz de la varianza y representa la desviación típica o estándar, ¿sale? Y obtenemos o le sacamos raíz cuadrada a 21.704 y nos da 147. Y 147 va a ser mi desviación estándar. Entre más alta sea, chicos, la desviación estándar, más dispersos o más dispersabilidad, válgase la redundancia, va a ser la que tengan los propios datos. ¿Sale? Y lo bueno de la desviación estándar es que es útil. Ahora, veamos a qué alturas y a qué distancias menos de la desviación estándar, que son 147 milímetros de la media estándar, ¿sí? Así que usando la desviación estándar tenemos una manera estándar, por eso se llama de ese modo, de saber qué es normal o extra grande o extra pequeño, hablando propiamente del ejemplo de los perros. Y tomamos como referencia la media aritmética que ya tuvimos o que ya calculamos, ¿sale? Y en base a eso yo puedo decir que algo es muy grande o es muy, muy pequeño. ¿Sale? Bueno, aquí cabe la aclaración. Bueno, a ver, antes de que aclaremos eso, chicos, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Va quedando claro, chicos? Estoy yendo muy rápido. Díganme. No, profe, todo claro, todo claro. Todo claro, No, profe. todo bien. Ok, vamos entendiendo, chavos. Bien. Les decía yo, chicos, que este cálculo nos permite conocer o poder hablar de diferencias entre la altura y entonces ya podemos categorizar, decir, ok, este perro, el negrito que ven en la imagen, con cafecito, no sé qué color es, no me hagan mucho caso porque yo soy daltónico, yo lo veo entre gris y café. No sé ustedes de qué color lo vean, pero bueno, ese grandotote podemos catalogarlo como grande o extra grande. Y como salchicha, creo que es un salchicha o algo así parece, lo podemos catalogar como extra pequeño o muy pequeñito, pero ya tenemos un dato. Ojo, chicos, algunos de ustedes me dirán, pero es que eso es muy subjetivo. Desde que lo veo en el tamaño puedo decir, ese perro es muy grande o ese otro es muy chiquito. Y así es porque estamos haciendo una valoración cuantitativa, ¿sale? O cualitativa, de qué tan grande o qué tan pequeño puede ser cada uno de los animales. Pero con estos datos, si el ejemplo no fuesen perros, si el ejemplo fueran otras cosas, podemos tener una idea
y catalogar cómo es que se está caracterizando cada uno, cómo es que estamos midiendo, ¿sale? Bien. Y nos hace aquí también, chicos, la nota aclaratoria. ¿Por qué al cuadrado? Y bueno, es que debemos saber que elevar al cuadrado o elevar cada diferencia al cuadrado hace que todos los números sean positivos. ¿Por qué, chicos? Porque eso es una regla matemática universal. Todo número elevado al cuadrado, perdón, todo número negativo elevado al cuadrado va a pasar a ser positivo. ¿Por qué va a pasar a ser positivo, chicos? Sencillamente por la ley de los signos. ¿Sale? Esto evita que los números negativos reduzcan la varianza y también hace que las diferencias grandes se destaquen. ¿Sale? Por ejemplo, 1002 igual a 10,000 es mucho más grande que 502 igual a 2500. Pero elevarlas al cuadrado hace que la respuesta sea muy grande. Así que para quitar este exceso o ese dato tan enorme, lo deshacemos con la raíz cuadrada, obteniendo la raíz cuadrada, y es por eso que el dato que nos es muy útil es la desviación estándar, ¿sí? Que finalmente es la que nos va a decir qué tan alejados o qué tan cercanos están nuestros datos en la distribución, ¿sale? Bueno, chicos, hasta aquí, ¿alguna duda con la varianza? ¿Algo que no haya quedado claro? No, profe, ninguna duda. Todo va quedando claro. Muy bien, muy bien. Bueno, continuando, chicos, con nuestra siguiente medida de dispersión, tenemos también el rango o recorrido. Este rango se va a representar por la R, ¿sí? Y esta medida de variabilidad es mucho más fácil de calcular. Para datos finitos o sin agrupar, el rango se va a definir como la diferencia, chicos, entre el valor más alto y el más bajo en el conjunto de datos, ¿sí? Para datos no agrupados, su fórmula principalmente, chicos, hay autores que lo manejan como X mayúscula con subíndice M mayúscula menos X mayúscula con subíndice M minúscula. Es decir, si yo tengo los datos que sean, siempre me voy a fijar, los voy a ordenar de manera ascendente. Y para calcular el rango o recorrido, lo único que voy a hacer es identificar el dato más alto o el dato mayor y restarle el dato más pequeño o el dato más bajito. Y esa diferencia va a ser el rango. ¿Sale? Por ejemplo, tenemos la edad de 5 estudiantes universitarios de primer año, ¿sí? ¿Cuáles son esas edades? 18, 23, 27, 34 y 25. Para calcular la media aritmética o el promedio de edades, se tiene que sumar y promediar, es decir, sumo todo y lo divido entre n. Bueno, ahí calculo la media, pero para calcular el rango, lo único que hago es restar al valor más grande el valor más pequeño. En este caso, propiamente, a 34 yo le resto 18. Y esa diferencia me va a dar 16 años. Esos 16 años, chicos, son el rango o recorrido. ¿Sale? Y eso va a ser para cada uno de los ejercicios que vayamos a hacer, siempre y cuando se les pida que calculen el rango.
Con los datos agrupados, chicos, pasa otra cosa distinta, porque como no sabemos los valores máximos y mínimos, porque son intervalos de clase, podemos aproximar el rango mediante el uso de cada uno de los límites. ¿Sale? Y en este caso, calculamos el rango tomando el límite superior de la última clase menos el límite inferior de la primera clase. ¿Sale? Para datos agrupados se hace de este modo. El rango es igual al límite superior de la clase n menos el límite inferior de la clase 1. Esto va a sonar un poquito confuso, chicos, porque no tenemos manera de vernos y de hacerlo en un pizarrón, pero realmente no es tan complicado ni tan difícil, chicos. A lo que se refiere es que vamos a tomar como dato los límites, es decir, en una categoría, cuando ustedes categorizan, por ejemplo, niños de 5 a 7 años, ¿no? Y ahí te dan una serie de datos de niños que tienen entre 5 y 7 años. Bueno, en esa categoría tomamos el límite inferior, que sería el número más pequeño, y lo restamos al límite superior, que sería el número más grande, pero de esa categoría, ¿sale? Como son datos agrupados, va a haber varias categorías o varios segmentos o varios límites, y entonces ahí es donde tenemos que clasificar cada uno. Para datos no agrupados, que es lo que nos ocupa ahorita, bueno, va a ser el valor máximo menos el valor mínimo de todo el arreglo de datos que nos den, ¿va? Por ejemplo, si los datos del ejemplo resuelto al construir la tabla de distribución de frecuencia de las cuentas por cobrar en Cabreras y Asociados son los siguientes, y nos da una tabla que aquí son datos agrupados, chicos. Esto se les va a complicar un poquito, pero voy a explicárselos. Las clases van a ser los intervalos, chicos. PM va a ser XY o la frecuencia de clase. Y de ahí vamos a tener más datos que van a ser marcas de clase, van a ser frecuencias absolutas, van a ser frecuencias acumuladas y venga, pues todo eso que hay ahí. Lo que a mí me interesa, ¿sí? Es, por ejemplo, que vean cómo se hace o cómo se calcula el rango. Y el rango va a ser la distribución de frecuencias y se calcula de la siguiente manera. Nos dice que es el límite superior de la clase n. El límite superior de la clase n es este que está aquí, 93,910, menos el límite inferior de la clase 1. ¿Cuál es el límite inferior de la clase 1? Pues 7,420. Y entonces el rango para datos agrupados va a ser, chicos, de 93,910 menos 7,420. Y eso, el resultado de esa resta, estos 86,49, va a ser el rango que estamos calculando. ¿Sale? Bueno, y por acá tenemos también algunas propiedades del rango o recorrido. Y es que el recorrido no va a ser otra cosa que la medida de dispersión, chicos, que venga, es la más sencilla de calcular y de interpretar, puesto que simplemente es la distancia entre los valores extremos, entre el máximo y el mínimo en cualquier distribución. ¿Sale? Otra característica es que el recorrido se basa en los valores extremos. Este tiende a ser errático, ¿sí? No es extraño que en una distribución de datos económicos o comerciales incluya a unos pocos valores en extremos pequeños. Cuando tal cosa sucede, el recorrido solamente mide la dispersión con respecto a esos valores normales, ignorando a los demás datos o valores de las variables. ¿Sale? La principal desventaja del recorrido o del rango
es que solo está influenciado por valores extremos, puesto que no cuenta con los demás valores de la variable. Por tal razón, siempre existe el peligro de que el recorrido ofrezca una descripción distorsionada de la dispersión. Es decir, no es una medida 100% confiable porque puede mantener algunos errores, ¿sale? Y finalmente, el control de la calidad se hace en uso extenso del recorrido de distribución a utilizarse, no la distorsionan y cuando el ahorro del tiempo al hacer los cálculos es un factor de importancia, ¿sí? Pues bueno, ahí nos dice que pues nos ahorra tiempo y nos facilita hacer ese factor de cálculo o hacer más bien ese factor de cálculo eh, y que también nos dice que es un factor de mucha importancia, ¿sale? Bien, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta antes de que pasemos a la desviación media? ¿Algo que no haya quedado claro, chicos? Por mi parte, ninguna, profesor. Bien, ¿alguien más, chicos? Ninguna duda, profe. Ninguna duda. Asome, chavo. Yo explico muy bien, ustedes son bien inteligentes. Bien, vamos a continuar, chicos. Pues respecto a la desviación media, esta va a ser la línea de diferencia entre cada valor de la variable estadística con respecto de la media aritmética, ¿sale? Algunos autores la manejan con la fórmula que está aquí. Otros, ¿sí? La manejan como DM y es igual o exactamente igual a la fórmula de la varianza, solo que sin elevarla al cuadrado. ¿Sale? Por otro lado, la desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones que van a tener con respecto a la media. ¿Sale? La desviación media se representa, en este caso, por dx a la media. Y dx a la media va a ser igual a x1 menos la media, más x2 menos la media, más x3 menos la media, más x a la n menos la media. Esto, chicos, aunque se ve por ahí un poquito pixeleado, pues no es otra cosa que lo que les estoy explicando. Esta formulita que tenemos ahí es exactamente igual que la de la varianza, solo que si se dan cuenta, x1 es cualquier dato menos la media y la varianza aquí lleva dos paréntesis y está elevada al cuadrado, más x2, la misma cosa, menos la media y esto en la varianza está elevado al cuadrado. Aquí no, chicos. Aquí únicamente es la diferencia con respecto de la media. El dato de n, le restamos la media y lo sumamos con el dato 2. Le restamos la media y lo sumamos con el dato 3, al cual le vamos a restar la media. Todos los datos que sean, si son 10, si son 5, tienen que hacer este procedimiento, chicos, siempre. Y una vez que ya hicieron la diferencia, bueno, lo que van a hacer es dividir entre el número total de datos que existen, ¿sí? Y de los cuales ustedes ya hicieron propiamente, pues, sus operaciones. Y aquí está la fórmula, chicos, la que les decía yo hace rato, que es muy similar a la varianza. Una disculpa porque la foto se ve un poquito pixelada, pero esto quiere decir la sumatoria de i igual a 1 o diferente de 1 hasta n, que va desde i1 hasta n, de x1 menos x a la n. ¿Sale? Todo esto dividido entre el total de datos que existe. Y ahí calculamos la desviación media. ¿Sale? Acá viene otro ejemplo ya un poquito más práctico, chicos, con números. Y pues, aunque se ve también un poquito pixelado, creo que está un poquito más entendido. Miren, imagínense, chicos, que tenemos este arreglo de datos, este conjunto de datos
que son 2, 4, 6, 8 datos. ¿Sale? El paso 1 que vamos a hacer y que es indispensable, chicos, es calcular la media aritmética. ¿Cómo yo calculo? ¿Cómo le hago para calcular la media aritmética? Lo sumo y lo divido entre el número de datos. Es decir, eso es un promedio. ¿Sale? Y después de eso, aplico entonces la fórmula. Y mi fórmula decía que la desviación media es igual a la sumatoria de X y, es decir, el dato 1 menos la media. Quedamos, chicos, que la media va a ser 9, la media aritmética. Entonces, el dato 1 es 9. 9 menos 9, más el dato 2, que sería X2, 3 menos 9, más el dato 3, que sería 8, menos 9, más el dato 4, que sería otra vez 8, menos 9, y así hasta X a la N. ¿Sale? Que vamos a ir obteniendo para poder pues calcular la desviación media. Y una vez que ya hicimos toda esa diferencia, vamos a dividirlo entre el total de datos que tenemos, es decir, n. De toda esta suma, chicos, lo que nos da es 2.25. Y 2.25 va a ser la desviación media de esta distribución. ¿Sale? Creo que aquí no hay mayor problema. Creo que queda bastante claro cómo se resuelve la desviación media, chicos. ¿O alguien tiene alguna duda? No, profe, está muy claro. Muy bien, gracias, Eric. Vamos a continuar entonces, porque ya nos falta una más y también el tiempo luego nos come, chicos. Se pasa muy rápido estas sesiones y no nos da tiempo de avanzar lo que quisiéramos. Finalmente, tenemos la desviación estándar, ¿sí? ¿Pero qué es la desviación estándar? Bueno, la desviación estándar no va a ser otra cosa que un índice numérico de la dispersión que va a presentar el conjunto de datos o una población, ¿sale? Mientras mayor sea esta desviación, mayor será la dispersión de la población, ¿sale? La desviación típica es un promedio de las divisiones, perdón, de las desviaciones individuales de cada observación con respecto a la media de una distribución, ¿sale? Así pues, la desviación estándar mide el grado de dispersión o variabilidad, ¿sale? En primer lugar, midiendo la diferencia entre cada valor del conjunto de datos y la media del conjunto de datos, y después sumando todas estas diferencias. Recordemos, chicos, que estas diferencias son individuales y para dar el total de todas, pues hay que sumarlas. Por último, divido el resultado por el número total de observaciones. Normalmente lo representamos con la letra N minúscula. Para llegar a un promedio de las distintas distancias, perdón, entre cada observación individual con respecto a la media. ¿Sale? Este promedio de las distancias va a ser la desviación estándar y de esta manera representa la dispersión. La fórmula de la desviación estándar va a ser pues algo similar a esto, chicos. Va a ser igual a sigma, que es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de x cuadrada sobre n, donde e o esta sumatoria de x cuadrada representa
la suma de las diferencias al cuadrado entre cada observación y la media n representa el número total de observaciones. Realmente, chicos, si ahí les va el dato, cuando vemos fórmulas de este tipo, se nos hace más complejo, chicos. Y entonces, para que sea más fácil, lo que debemos hacer únicamente para deshacernos de todo esto es obtener la raíz cuadrada a la varianza, es decir, a sigma cuadrada. Y ahí vamos a tener en automático la desviación estándar sin tantas fórmulas de estas. Aunque realmente pues es importante que aprendan cuál es la fórmula para calcular la desviación estándar. ¿Sale? Bueno, la desviación estándar para datos agrupados va a calcularse de la siguiente forma. Sigma va a ser igual a la raíz cuadrada de x1 menos la media al cuadrado por la frecuencia 1, más x2 menos la media al cuadrado por f2 y así sucesivamente, hasta llegar a x a la n, ¿sale? Y también a f a la n, ¿sale? Para simplificar el cálculo, vamos a utilizar las siguientes expresiones. ¿Por qué? Porque son equivalentes a la unidad anterior. Y es lo que yo les decía, chicos. Únicamente para simplificar esta fórmula, lo que tenemos que hacer o lo que debemos hacer, nada más es obtener la raíz cuadrada de la varianza. Y nos quitamos de estar desarrollando todo este rollote que hay ahí, chicos. Únicamente calculamos la varianza y de ahí obtenemos la desviación media, perdón, la desviación estándar y nos quitamos de usar todas estas fórmulas que a veces, chicos, se nos complica muchísimo. Y nada más cuando la vemos decimos, bueno, ¿y esto con qué se come? Porque nos cuesta dejar o entender un poquito todos estos números. En realidad no son difíciles, ¿sí? La estadística, chicos, principalmente en esta rama, no es difícil. Entiendo lo que ustedes me digan, pero es tediosa. Tediosa, ¿por qué, chicos? Porque si yo les encargo un ejercicio, a lo mejor va a ser uno pequeño, de 5 o de 10 datos. Pero créanme, chicos, que hay ejercicios bien grandes. Yo tengo a mis alumnos resolviendo unos de 40, 50 datos. Y es lógico, chicos, verán cómo protestan, pero debemos aprender a calcular todos estas medidas de dispersión con distintos datos. Primero por lo más fácil con lo pequeño y luego le vamos aumentando complejidad con lo más grande, ¿vale? Y pues bueno, ahí está otro ejemplo de cómo se calcula la desviación estándar para datos agrupados, ¿no? Y ahí tienen la fórmula. Y nos dice el ejercicio, calcula la desviación estándar de la distribución y nos da una distribución de la cual hay que calcular la desviación estándar. Y primero, lo que haríamos, si no tenemos la varianza, no está, entonces aplicamos la fórmula para poder obtenerla. Y la fórmula, pues es la que tienen ahí en pantalla, chicos, ¿no? La diferencia de x con respecto a la media elevada al cuadrado y luego obtenemos la raíz y la dividimos por 8. ¿Sale? Y esto nos da un resultado de 3.87. 3.87 que no le puse, pero debemos ponerle las unidades, chicos. ¿De qué estamos hablando? De metros, de centímetros, de gatos, changos, perros, caballos, lo que estemos hablando. Acuérdense que la varianza es al cuadrado y la desviación estándar es la misma unidad, pero sin elevar al cuadrado. ¿Sale? Y bueno, aquí tenemos ya un ejemplo. Este solo quiero que lo vean, chicos, porque es un poquito más laborioso, porque es una tabla de frecuencias y pues de ahí también se pueden calcular
¿sí? Estas medidas de dispersión, ¿vale? Pues bueno, chicos, así es como se calculan de esta manera las medidas de dispersión de las que hemos hablado. Nos faltó una, chicos, que es bien importante y que quiero que la aprendan también a calcular, que es el coeficiente de variación y que se da en porcentajes. ¿Cómo calculamos el coeficiente de variación? Bueno, sencillamente vamos a dividir la desviación estándar entre la media total o la media aritmética. Y ahí tenemos el coeficiente de variación. Y este, chico, se va a dar o se va a expresar en tanto por ciento. ¿Sale? Y con esto, chicos, tenemos 5 medidas de dispersión ya. ¿Vale? 5 medidas. Bueno, por acá el colegio nos va a hacer favor de compartirnos la presentación. Vamos a tener por ahí que hacer ejercicios, chicos, para que dominemos este tipo de temas, para que dominemos, pues estos, ¿cómo les digo? Parámetros y medidas. No hay de otra, chicos, que repasar y repasar y repasar y repasar, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues con la práctica vamos a ir entendiendo qué es cada uno y cuando nos los vayamos resolviendo, nos vamos a dar cuenta de lo que mide la desviación estándar, de lo que mide la varianza, de lo que nos permite conocer el rango o recorrido y también de qué es lo que mide el coeficiente de variación, ¿sale? Entonces, chicos, pues bueno, hasta aquí la vamos a dejar por el día de hoy, jóvenes. Les voy a compartir por ahí algunos ejercicios, van a ser varios. Voy a tratar de diseñar un arreglo pequeño y para ir iniciando y ya posteriormente vamos a ir subiendo pues la cantidad de datos y la dificultad para que ustedes aprendan a hacer todo esto, ¿no? Y puedan calcular, chicos, de manera simultánea, pues lo que son las medidas de tendencia central y también las medidas de dispersión. Créanme, chicos, que de estos ejercicios que vamos a hacer no son complejos, son tediosos, ¿sale? ¿Por qué? Porque son muchos datos, son muchas veces elevar al cuadrado. Y ojo, chicos, que ahí les va una recomendación. Si la varianza está mal, si un dato tenemos mal ahí, está mal todo nuestro ejercicio porque todo parte de ahí, jóvenes. Por eso, una recomendación bien importante, cuando ustedes se sienten a realizar sus ejercicios, traten de concentrarse única y exclusivamente en eso. ¿Por qué? Porque si estamos distraídos, vamos a poner un numerito mal y al rato, chicos, créanme, cuando les salga mal un número y no les dé el resultado, van a querer azotarse contra la pared porque hay que hacer todo. Y si son 50 o 60 datos, van a llenar hojas y hojas de cuentas. Y si una de ellas está mal, chicos, pues van a tener que volver a empezar. ¿Sale? Por eso es importante que ustedes tengan cuidado, chequen muy bien cómo van sumando. Si lo hacen con una calculadora científica, sería mucho mejor. Lo pueden hacer con el celular y ahí permítanme darles otra recomendación. No sé por qué sea, pero los celulares tienden a guardar información. Entonces, en la calculadora de estos celulares, se los digo porque ya me pasó, lo comprobaron los chicos, sus compañeritos de prepa, cuando suma uno con el celular, chicos, y no le estás constantemente borrando la memoria o como que la memoria del teléfono guarda algunos datos y les da resultados erróneos. Si ustedes lo hacen con el teléfono, hagan de cuenta, hacen una operación de 5 por 4, les da el resultado que es 20 y lo borran con el botoncito este que elimina la memoria. Porque si ahí vuelven a hacer otra operación, les va a arrojar un número
distinto. ¿Sale? Entonces, chicos, pues hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. En esta semana voy a revisar ya las tareas que tenemos pendientes porque ya necesito ir armando pues sus calificaciones finales. Entonces, a más tardar, jóvenes, yo creo que mm, a más tardar el día domingo por la tarde, ya van a tener en plataforma los ejercicios que necesito que ustedes resuelvan. Si hay alguna duda, si hay algo en lo que se atoren, no duden, con toda confianza, chicos. Pueden escribir, pueden preguntar. A veces tardo un poquito en responder, chicos, porque me ocupo en otras cosas, pues con las otras actividades que también realizo. Y pues bueno, finalmente a veces me tardo un poquito, pero trato de responderles, chicos, y trato de darles respuestas lo más pronto que se puede. ¿Sale? Entonces, les voy a dejar los ejercicios. Nuevamente pueden resolverlos si gustan a mano y compartir, pues de regreso, alguna fotografía donde ustedes lo hicieron. O si quieren, pueden también hacerlo en PDF, en algún otro formato que exista y bueno, lo van a subir a la plataforma para que lo podamos revisar en tiempo y forma. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario antes de que nos despidamos? No, profe, No, nada, ningún. profe. Muy bien. Pues chicos, espero que haya quedado claro esto de las medidas de tendencias de dispersión, perdón, que haya quedado entendido cómo se calculan, porque es bien importante, qué es lo que miden, de dónde se originan, cómo es que se desarrollan. Todo esto, pues con el afán, chicos, de que sepan ustedes y entiendan qué es lo que están calculando, ¿sale? Porque, pues vuelvo a reiterar, a veces usamos las cosas y no sabemos ni lo que estamos haciendo. Y a mí me interesa que ustedes, como buenos profesionistas, como buenos ingenieros, como buenos licenciados, o no sé de qué carreras sean, pero pues tengan el conocimiento del por qué se desarrolla cada una de las funciones, pues que estamos aprendiendo, ya sea aquí y posteriormente en su vida laboral, pues espero que sepan, que tengan ese conocimiento, chicos, y sobre todo pues que siempre puedan resolver lo que no solo las demás personas les ponen. Porque esto se va a ocupar, no lo sabemos cuándo, no sabemos dónde, pero créanme que este conocimiento les va a servir mucho, ¿vale? Pues bueno, chicos, por el día de hoy la vamos a dejar hasta aquí. Espero que tengan pues un bonito fin de semana, un excelente fin de semana de descanso y reparador y pues nos vemos pronto. A más tardar, repito, el día domingo por la tarde-noche van a tener ya los ejercicios que necesito que solventen y que los vuelvan a subir y escaneen, ya sea escaneados o en fotografía, los vuelvan a subir a la plataforma para que los pueda yo calificar y pues bueno, haga yo el concentrado y el promedio para su calificación final que ya estamos pues próximos, si ustedes quieren, a reportar. ¿Vale? Que tengan bonita noche, chicos. Los veo la siguiente sesión. ¿Va? Hasta luego. Igualmente, profe, hasta Hasta luego, luego. maestro, gracias. Hasta luego, maestro, gracias. Hasta luego.